queridos amigos, hoy el tema que nos ocupa es el de la intercesión, algo como sabemos muy importante en Renovación Carismática, porque es el corazón. La oración es aquello que nos sustenta, nos levanta y el que hace posible que vayamos a la acción. En concreto, hoy vemos esta manera, esta forma de oración que es la intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es hacer de puente entre Dios y los hombres. Algo hermoso, ¿verdad? Interceder es llevar a los hermanos al Señor. Uno de los pasajes de la Biblia que yo creo que más expresa esta manera de oración, esta forma de oración, es el del paralítico. Seguro que lo recordáis, ¿verdad? Lo tenemos en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 17. A partir del versículo 17 dice: un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a realizar curaciones. En esto aparecieron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y querían introducirlo para ponerlo delante de Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la terraza, lo bajaron por el techo en la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿qué es lo que estáis pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues vais a ver que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se volvió hacia el paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, este pasaje que tantas veces hemos escuchado, digo que lo podemos aplicar muy bien porque es muy gráfico a la hora de entender lo que es la intercesión. Entonces, 4 camilleros llevan al paralítico a los pies de Jesús. Bueno, nos podemos fijar seguramente en el paralítico y Jesús, que en realidad Jesús es ahí el protagonista, también el paralítico, que es el que va a recibir pues la gracia de Dios a través del perdón de sus pecados y a través de la sanación física. Pero ahí tenemos los 4 camilleros. Destaca este pasaje en relación a otros pasajes de la Biblia porque aparecen como los mediadores, los que están ahí y que posibilitan el encuentro del paralítico con Jesús y la sanación. Bien, el único mediador es siempre Jesús, pero estos hermanos, que pueden representar a la comunidad, ayudan al paralítico para que pueda presentarse ante Jesús. Bueno, no es que le ayudan, es que hacen posible que se presenten ante él, puesto que estaba paralítico, no podía caminar y era necesario alguien que le ayudara hasta llevar a este enfermo a los pies del Señor. Pues esto es lo que se hace en la intercesión. Si nos fijamos en algunas características de estos camilleros, los vemos bastante bien coordinados. Hay que estar coordinado para llevar una camilla, ya sabéis, son 4 los que tienen que llevarla y tienen un trabajo de colaboración. También es esto así en la intercesión. No lo realiza uno solo, sino que se realiza la intercesión en comunidad. Bueno, claro, todos podemos pedir personalmente por alguien, pero lo hacemos, lo podemos hacer así, pero lo hacemos también en Renovación Carismática a través del Ministerio de Intercesión. Hay también, para ampliar lo que significa e ilustrar lo que es la intercesión, tenemos en el punto 2634 y 2635 del Catecismo de la Iglesia Católica lo que es la intercesión. Dice: la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Es una oración de petición. Dice que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús.
porque recordemos cuando nuestro Señor oraba por sus discípulos, Padre, yo te pongo aquí a mis discípulos, que todos sean uno. Recordemos esa oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice el catecismo, Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, dice el catecismo. Interceder es pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Es en realidad el amor el que nos tiene que mover a realizar esa oración de intercesión, porque comprendemos y amamos a los hombres, a las personas en concreto, pero también sabemos que en el corazón de Jesús está en el mundo entero. Y es que Él nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe y a quien llama pues se le abre. Luego, siguiendo también pues este imperativo de Jesús que nos dice, pedid y se os dará, con este matiz de la intercesión, porque lo que estamos haciendo es pedir por otros en la intercesión, oramos. Bien, y una vez que pues hemos visto un poquito lo que significa interceder, podemos distinguir dos tipos o dos maneras de interceder. Una es la intercesión general y otra es la intercesión personal. Llamamos intercesión general cuando pedimos por los demás, aunque no los conozcamos, o bien porque los conocemos. Luego podemos distinguir en la intercesión general como 3 niveles. El primer nivel sería cuando oras por una persona en concreto que conoces. El segundo nivel, cuando oramos por el mundo, por las situaciones. Cuando digo el mundo, pues no es algo así abstracto, Señor, oro por el mundo. Bueno, ya sabéis que puede valer esa forma de orar, pero me refiero a que oramos por personas concretas, que aunque no las conocemos, pues lo podemos hacer por profesiones, por sectores, por estratos, por situaciones, por circunstancias. Todo esto entra en la oración de intercesión de un modo más general. Y en tercer lugar, digamos, podemos destacar aquí como ese tercer nivel, orar por la Iglesia. La Iglesia necesita que oremos muchísimo por los obispos, por el Papa, por los sacerdotes, por los religiosos, por los laicos, por todo bautizado, por los catequistas, por los que evangelizan, por los misioneros, por los pobres, por los enfermos. Bueno, aquí también tenemos esta manera de orar, porque en el corazón universal podemos orar por todas las personas, pero especialmente, ya digo, oremos por la Iglesia necesitada, por los que son perseguidos. Y creo que siguiendo el estilo de Jesús, de una forma muy especial, debemos orar por los más vulnerables, los niños, los que no tienen nada, los que pasan tantas dificultades, por los que están desconsolados, por los que necesitan sanación de un tipo o de otra. Estos yo creo que deben de tener un lugar muy especial en nuestro corazón y en nuestra intercesión. En Renovación Carismática, como ya sabéis, pues tenemos ese ministerio de intercesión donde se van canalizando y centralizando las peticiones con el fin de que oremos a la vez todos y así adquiera mayor fuerza esa oración. Termino diciendo que son 2 las actitudes fundamentales cuando vamos a orar en esta intercesión general. ¿Qué actitudes son esas? Pues en primer lugar, buscar la voluntad de Dios. Necesitamos, ante todo, que nuestro corazón esté al unísono, está en consonancia, quiero decir, con la voluntad de Dios. Claro que nos ha dicho el Señor, pedid y se os dará. Y esto significa que realmente Él quiere que el reino de Dios se haga presente en el mundo. Ahora, la manera, la forma, el lugar, el momento, no sabemos. Por eso lo que hacemos es que pedimos, pero siempre lo que queremos es que se haga la voluntad de Dios. Y luego, pues tenemos también esa otra perspectiva, que es la del combate. Lo que hay es una lucha para vencer en Cristo. Es Cristo el que vence, claro, porque ya ha vencido al mal, para vencer el mal y todas sus pompas y potestades, ¿no? Esos
poderes que hay allí, que están sumergidos y que van actuando en el mundo que nosotros no conocemos, pero que sí sabemos que ahí están, pues tenemos esa oración de combate. Somos muchos soldados que están en esa línea de batalla, que es la de la oración, donde se juegan muchas cosas, ¿no? Y de esa oración luego parte la acción, y una acción que ya va sostenida siempre por la oración. Quedamos así, como Moisés, levantando las manos en esa batalla, y continuamente seguimos con las manos levantadas para que se realice esa obra de Dios. Bien, digo esto en relación a la intercesión general. Bueno, ya sabéis que en estos temas habría mucho que decir, pero al menos pues que queden recogidas las líneas fundamentales. En segundo lugar, tenemos también, y esto es importante, la intercesión personal. ¿Qué es la intercesión personal? Pues cuando unos hermanos que están discernidos oran por una persona, esa persona está físicamente presente, y esos dos hermanos, porque son dos hermanos, los que oran por la persona que ha pedido oración. Cuando digo físicamente presente, también ahora pues estamos haciendo la intercesión pues, a través de las nuevas tecnologías, ¿verdad? A través de videoconferencia, dado que por las circunstancias de la pandemia pues no siempre se puede hacer de manera y de forma presencial. Pero, claro, de una manera o de otra, pues tanto los que van a interceder como la persona que va a recibir la intercesión, pues se hacen presentes. Dicho esto, queridos hermanos, vamos a ver quiénes son los que tienen que interceder. De esto también mucho se ha hablado, y de qué manera, de qué forma son discernidos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es muy importante quien va a realizar la intercesión, importante que estén bien discernidos, quiero decir, porque es un ministerio especialmente delicado. Las personas vienen pues, a contarnos lo que les sucede, vienen a abrirnos su corazón, su interior, luego es algo muy delicado, y por eso tenemos que cuidar tanto el discernimiento de aquellos que realizan la intercesión. ¿Cómo se discierne? Primero, los servidores son los que presentan al Ministerio de Formación de Intercesión de cada diócesis a los que pueden ser intercesores. Estos pues ya van a recibir una formación, van a hacer un proceso tanto de formación personal y específica, como también pues de un acompañamiento para ir viendo cómo esa persona se sitúa y cómo el Señor nos va dando signos de que realmente este ministerio de intercesión es una llamada para esa persona. Esto es algo importante. Luego, por supuesto, pues toda la formación que se nos presente pues a nivel también regional y a nivel nacional. Estos son los que deben de orar y que también van creciendo interiormente. Es un crecimiento, como todo servicio, el de la intercesión. Uno se pone a disposición del Señor y sirve a los hermanos. Por eso, personalmente tiene también que haber este crecimiento. ¿Cuándo realmente hay una intercesión poderosa? Bueno, pues cuando el Señor quiere y el Espíritu Santo actúa como quiere, cuando quiere, y esto es así. Y la unción siempre tenemos que tener en cuenta que es del Señor. Pero ayuda a que los canales pues sean buenos, ayuda a que esos instrumentos sean buenos. Claro, pues el Señor acampa a sus anchas cuando esos instrumentos le dejan pasar. Y si hay obstáculos, pues no puede pasar el Espíritu Santo para llegar a los hermanos. Entonces, el intercesor también tiene que tener esa formación y ese crecimiento espiritual. Yo creo que basado, sobre todo, también en las virtudes, porque cuando pedimos al Señor una fe fuerte, esa fe que mueve montañas, pues las montañas que están ahí, de los hermanos que piden intercesión, tantas cadenas como están atadas en el corazón de esas personas y que necesitan ser desatadas, necesitan ser liberadas. Bien, pues en ese sentido es donde tenemos que orar y pedir esa fe que mueve montañas. Esas son las montañas
por la esperanza que hace que esa persona se levante cuando está en medio de la tristeza, de la desesperación, para que todas esas heridas queden sanadas. Ya digo que es la acción del Señor en ella, pero ayuda también estas disposiciones del intercesor. Y por supuesto el amor, en el cual se va a sentir envuelta esa persona. Y así, resumidamente, también yo destacaría otras dos, que serían la prudencia. Una persona que no es prudente no puede ser un intercesor, pues porque es fundamental ser prudente para ver cuáles son las mociones del Señor, lo que hay que decir, lo que no, y sobre todo la confidencialidad. Es decir, se nos da, decía, el corazón de la otra persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues todo lo que se diga en de la intercesión no puede salir de ninguna manera, de ningún modo. Tiene que quedar eso ahí con el Señor y ya está, ya está. También esto hay que cuidarlo mucho. Por eso, amigos, ante todo y siempre, discernimiento. Bien, otra cuestión sería también el cómo orar. Bueno, dejarnos llevar por el Espíritu, eso siempre. Pero sí que viene bien tener también unas líneas para entender cómo tenemos que orar personalmente por los hermanos. En primer lugar, se trata de escuchar y de acoger, que esa persona se sienta acogida y se sienta escuchada. ¿Cómo escuchar? Con atención, con observación, con amor, para dirigirlo todo hacia ese hermano, para que sea por el bien de ese hermano. Algo muy importante, puesto que también en el momento, sobre todo, que también puede ser en la oración, cuando esa persona pues deja salir pues todas sus emociones, esas emociones que tiene ahí por todo el sufrimiento que trae a la hora de recibir la intercesión, es bueno que dejemos de fluir todas estas emociones para que vaya liberando muchas cosas el Señor. Esto es una primera parte, también es una cuestión a nivel psicológico que hace y que propicia y que prepara lo que es luego el momento de la oración. Luego escuchamos con atención, escuchamos con amor a ese hermano. En segundo lugar, invocamos al Espíritu Santo y oramos en lenguas durante un tiempo prolongado, lo que se necesite. No llevamos prisa, estamos orando con paz por esa persona. Así que oramos todo el tiempo que sea necesario por ella en lenguas. Son muchas las cosas, ya seguro que el Señor nos ha puesto mociones interiores y conocimiento de cómo quiere que dirijamos la oración cuando hemos estado escuchando a ese hermano. Pero posteriormente, sobre todo en el momento de la oración en lenguas, también son muchas las cosas que el Señor nos da. Nos puede dar palabra de conocimiento, visiones o simplemente ver de qué manera pues quiere que oramos, cuál es el camino que Él nos va poniendo para orar por esa persona. Y después pues lo vamos expresando. También seguimos observando al hermano de cómo va reaccionando, porque eso también nos va a ayudar a cómo dirigir esa oración, a cómo seguir dirigiendo esa oración. Tenemos que tener un ejercicio de atención grande al Señor y al hermano, para tener esa tensión que exige el momento y esa fidelidad del Espíritu, al Espíritu, como el Espíritu nos va llevando, nos va guiando y nos va conduciendo. Normalmente también pues pedimos una palabra al Señor cuando ya hemos orado por esa persona. No es que esto siempre tenga que ser así, pero ayuda también mucho, porque la palabra del Señor confirma en la mayoría de los casos esa oración que se ha hecho. Y eso, claro, pues el hermano se siente confirmado porque es la palabra del Señor, es Dios mismo quien le ha hablado a través de su palabra. Esto, claro, lo tenemos también que hacer con la prudencia de vida, las cosas que tenemos que decir o no, y abrirnos a cómo esa lectura quiere el Señor que la interpretemos, o mejor dicho, la apliquemos a la situación concreta que ese hermano por el que estamos orando está viviendo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, pues solemos poner a María y hacer una oración a María. Esto es algo también importante. Parece que a veces a María la ponemos ahí como una coletilla, con lo cual pues acabamos bastante bien la oración, pero es muchísimo más que eso, claro. Es nada menos que nuestra madre, intercesora, como
aparece en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga, y por tanto, como católicos también nos caracteriza que pongamos ahí siempre a María, que acompaña y que está actuando en esa intercesión. Luego también es interesante tener esto en cuenta. Bueno, es una manera, hermanos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo rompe con todo, puede romper perfectamente con estos esquemas. Pues un esquema que en la medida que pueda ser una referencia, pues muy bien, si el Señor quiere romper ese esquema y no se siente movido y nota la unción del Señor, pues ya está, como el Señor nos los vaya poniendo siempre dentro de todos estos criterios que vamos comentando y que van saliendo y que van surgiendo. Todos somos conscientes de los efectos que tiene la intercesión, o sea, de los efectos que produce en el corazón la intercesión, porque hemos visto verdaderos milagros a través de la intercesión personal en los hermanos. Milagros de liberación, milagros de sanación física e interior, milagros donde ves un río de paz en esa persona cuando venía constreñida, que viene triste y luego acaba alegre, tiene otro rostro. Es decir, cuántas cosas cambian en el corazón de esa persona gracias a la oración de intercesión. El padre Eduardo Toraño, nuestro querido asesor, presenta en su libro Orar en el Espíritu las dimensiones de la oración de intercesión. Entre ellas destaca, claro, pues la dimensión cristológica. Cristo siempre es el centro y siempre tenemos que dirigir nuestra oración en Cristo. No puede ser de otra manera. Somos cristianos. En Cristo y solo en Cristo podemos tener acceso a Dios Padre. Y es Él el que produce, además, como Dios, la sanación en las personas. La dimensión neumatológica, y esta es especialmente relevante en renovación carismática, porque adquiere toda una intensidad muy especial por la fuerza del Espíritu. Y así dejamos que también los carismas fluyan y se hagan presente. La dimensión antropológica, puesto que recogemos al hombre, recogemos a la persona y es su persona la que va adquiriendo una plenitud en Cristo. La dimensión también psicológica también está ahí presente, puesto que es en la psicología del hombre donde se está realizando esta obra. Tal como el Señor nos quiere, porque el Señor nos quiere a cada uno, tanto a los intercesores como a los que están recibiendo la intercesión, pues con todas nuestras esas características también a nivel psicológico. Luego es algo que el Señor nos va poniendo en todas estas dimensiones y que vemos, digamos, cómo es la persona integralmente la que va siendo renovada, sanada en Cristo a través de la oración de intercesión en este caso. Hermanos, por tanto, pues es este gran tesoro que hemos recibido, que lo llevamos en vasijas de barro, que es este gran tesoro el que ponemos a disposición del Señor. Por eso os motivo a que recibáis la intercesión. Digo, para los que no estáis en el ministerio de intercesión, que valoremos la intercesión. Realmente yo creo que lo hacemos y mucho, que entendemos el valor que tiene y nos importa. También pues que motivemos a que muchas personas la puedan recibir, sean o no de renovación, explicándolas un poquito cómo se desarrolla esta forma de oración, si es que en el caso no han recibido nunca una oración de intercesión. Pero a los que ya hemos recibido la intercesión, que sigamos haciéndolo, porque seguimos necesitados una y otra vez de intercesión y de curación y de sanación, quiero decir. Y muchas veces pues el camino en comunidad, que no siempre es fácil, muchas cosas que también en la vida van surgiendo y que el Señor pues nos va poniendo para santificarnos. ¿Cuánto nos ayuda cuando una y otra vez pues somos heridos? Recibir la intercesión, ¿no? Pues hagámoslo también. Y los que estamos en el ministerio de intercesión, pues valorando esta gracia y este servicio que el Señor nos pone, sigamos formándonos en él para ser cada vez
mejores cauces y mejores instrumentos en las manos de nuestro Señor. Pues, queridos amigos, voy a terminar haciendo una oración de intercesión. Ven, Espíritu Santo, ven y hazte presente en medio de esta comunidad de renovación carismática. Abraza con tu amor especialmente a los responsables, aquellos que están en la nacional, en los distintos ministerios y responsabilidades a nivel regional, a nivel diocesano, y también a los servidores de los grupos. Haz que todos ellos caminen en la humildad, en la sencillez y en el espíritu de servicio. Libérale, Señor, de toda tentación, de soberbia o de poder, para que caminen siguiendo siempre tus huellas. Acoge con amor, Señor, a todos aquellos que pertenecemos a este grupo, a este movimiento, a esta corriente de gracia, a esta comunidad bendita en la que tú nos has elegido, en la que tú has querido también que seamos santos. Te damos gracias, Señor, por todo ello. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos especialmente por los sacerdotes de la comunidad y muy especialmente también por nuestro asesor, por el Padre Eduardo, para que tú le sigas bendiciendo y le sigas impulsando en este camino que tú le has puesto. Bendícenos, Señor. Aquí estamos. Queremos seguirte de veras. Queremos seguir tu camino. Queremos ser para ti y en ti. Amén.